Saludos a todos los colegas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué rol tendría la polipíldora en la prevención cardiovascular. El concepto de polipíldora nace hace ya casi 20 años atrás, en el cual a partir de ciertos modelos predictivos que combinaban diferentes tipos de drogas, se calculaba, se estimaba que con su uso combinado se podía reducir hasta un 80% la incidencia de eventos cardiovasculares. Por supuesto que son modelos, por supuesto que sobreestimaron los efectos de algunos fármacos, como por ejemplo la aspirina o el ácido fólico, que inclusive en ese momento se habían puesto en el conjunto de fármacos de la polipíldora, y asumieron por supuesto una adherencia total a lo largo del régimen, cosa que no sucede en la práctica cotidiana habitual. Así que ahí nace el concepto de la polipíldora. Está claro que en la idea, digamos, de reunir fármacos, está la posibilidad de mejorar la adherencia. Y el problema de la adherencia es un problema que afecta a todas las patologías crónicas. Fíjense, por ejemplo, en este trabajo que observó qué pasaba con la adherencia en diferentes patologías como la diabetes, el asma, factores de riesgo como la hipertensión o la dislipemia o inclusive en el HIV. Fíjense que con el correr de los meses, la adherencia de los pacientes a las prescripciones médicas caía sistemáticamente. Lo más importante no es eso, sino que perder adherencia se asocia claramente con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto lo podemos ver en este trabajo, fíjense en las barras azules, son los pacientes no adherentes en comparación a los parcialmente adherentes, las barras rojas, o las personas que tenían adherencia completa, las barras verdes. Claramente la hospitalización por eventos vasculares mayores fueron significativamente menores en los pacientes que acataban las indicaciones médicas, cumplían con las prescripciones en comparación a los sujetos que no tenían adherencia. En ese contexto la polipíldora podría ayudar. Ahora, no todo es tan sencillo. A medida que aumentamos los principios activos de la polipíldora, empiezan a haber problemas de patentibilidad, empieza a haber problemas con la formulación, o sea, retos en la formulación, y de alguna manera empieza a caer el valor clínico, el valor de interés comercial, y por lo tanto no es tan fácil hacer una polipíldora con gran cantidad de fármacos. La hipótesis, como decía, es que la polipíldora te puede mejorar la adherencia. En ese contexto, por supuesto, podría mejorar el control de los factores de riesgo, y en el final del camino, el objetivo final es reducir los eventos cardiovasculares. Ahora bien, cuando uno revisa la evidencia, encuentra una revisión sistemática publicada en el 2017 por el grupo Cochrane, en donde las conclusiones de los autores dicen que el efecto de la polipíldora sobre la mortalidad y los eventos cardiovasculares es incierto. Pocos estudios reportaron dichos puntos finales. La mayoría de los estudios fueron diseñados para ver el impacto en los factores de riesgo, es decir, los lípidos, la presión arterial. Así que estábamos complicados, y esto no sucedió hace mucho tiempo, sino hace 3, 4 años atrás en esta revisión, insisto, de Cochrane. ¿Qué pasó entre esa revisión de 2017 y la actualidad? Bueno, en principio hubo 3 estudios, 3 ensayos clínicos que fueron publicados, que hablan un poquito del concepto de la polipíldora. El principio fue el HOPE-3. El HOPE-3 en realidad no es una polipíldora, pero es una combinación, bien, de fármacos antihipertensivos como el candesartán y la hidroclorotiazida y la rosuvastatina, una estatina, junto a un doble placebo, o sea, era un estudio 2x2, ¿verdad? En el global, cuando ustedes ven la combinación de antihipertensivos y estatinas con respecto al doble placebo, una reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando ustedes observan en el HOPE-3 el subgrupo de pacientes que tenía el tercilo inferior, o que mejor dicho, estaba en el tercilo inferior de la presión arterial sistólica, no hubo un beneficio, de hecho hubo un perjuicio en cuanto a los eventos cardiovasculares. Es decir, darle antihipertensivos a los sujetos que tenían la presión baja no tenía sentido y podía ser perjudicial. Eso es lo que puede pasar cuando le damos a todos lo mismo con el concepto de la polipíldora. Después tenemos en el 2019 el segundo estudio que yo les comentaba, que es el POLIRAN, polipíldora en Irán, publicado, insisto, hace muy poquito, que trató de demostrar que en prevención primaria el 90% de los sujetos, bien, entre 40 y 75 años,
randomizó o comparó clústeres. Acá no se comparaban pacientes, sino clústeres, es decir, grupos de comunidad en este país. 3.421 pacientes de 120 clústeres fueron randomizados a polipíldora versus 116 clústeres que incluyeron 3.417 pacientes a mínimos cuidados. ¿Qué contenía la polipíldora? Hidroclorotiazida, aspirina, atorvastatina 20 miligramos y enalapril 5 o valsartan 40, dependiendo del caso de los efectos adversos. Luego de 5 años, fíjense, si bien a los 24 meses hubo 3 milímetros de mercurio de diferencia en la presión y casi 25 miligramos por decilitro de LDL, a los 60 meses, es decir, cuando estaba terminando el estudio, casi no hubo diferencia en la presión arterial y no llegaba a los 20 miligramos por decilitro de diferencia de LDL entre las dos ramas. La conclusión final del Polirán es que hubo una reducción significativa y llamativamente manifiesta, fíjense, un 34% de reducción en los eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles fueron las críticas de este estudio? Bueno, que hubo una llamativa baja incidencia de sangrado digestivo. Esto está hiperlinkeado con el tema de la aspirina, en comparación a otros estudios publicados previamente, el ASEN, el ARRAE. Esto habla de que podría haber un subregistro del sangrado por aspirina, y eso obviamente cambia la perspectiva del uso de la polipíldora, al menos en prevención primaria. Como les decía, la gran magnitud de efecto que se observó deja dudas, teniendo en cuenta el poco impacto en los factores de riesgo, por lo menos en la hipertensión arterial y los lípidos se refiere. La presión estaba controlada, si bien la mitad de ellos era hipertensa, una media que rondaba entre 128 y 134 milímetros de mercurio, por lo tanto es lógico pensar que el efecto fue más que nada por la aspirina y las estatinas, y no por los antihipertensivos. Finalmente se publica el TIPS-3, el tercer estudio, a partir de la revisión sistemática que yo les comenté del 2017. El TIPS-3 también era un estudio 2x2 factorial, incluyó hombres más de 50 o mujeres más de 55 años, que estaban en prevención primaria con riesgo intermedio. Ellos utilizaron un score que surgió del estudio INTERHEART, 2.861 pacientes asignados a la polipíldora versus otros tantos a la rama placebo. La polipíldora en este caso tenía hidroclorotiazida 25, atenolol 100, simvastatina 40 y ramipril 10. Y como les dije, era un 2x2, así que también se le asignaba la posibilidad de tener aspirina o placebo. Casi 5 años de seguimiento, fíjense que la diferencia en la presión fue de casi 6 milímetros de mercurio, y similarmente, como mostré antes, casi 20 miligramos por decilitro en la diferencia del LDL. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que los pacientes que recibieron la polipil tuvieron una reducción significativa del 21% en la incidencia de MACE, y en los que recibieron la polipil y aspirina también, bien, un poquito más todavía, un 31% en la reducción para el mismo evento combinado. ¿Cuáles fueron las críticas? Bueno, la gran mayoría de los sujetos, casi el 85%, era hipertenso de base. Por lo tanto, podríamos decir que es un estudio asignado para probar, entre otras cosas, antihipertensivo en pacientes hipertensos. No es lo mismo que darlo, como vimos en el HOPE-3, en pacientes que no eran hipertensos. El LDL bajó 50% de lo esperado y la presión un tercio de lo esperado. La adherencia fue muy baja al final del estudio, y esto tiene que ver con la pandemia de COVID que afectó la finalización del estudio. Por otro lado, se critica el tipo de fármacos elegidos. ¿Es razonable dar en prevención primaria atenolol 100 o simvastatina cuando tenemos otras estatinas de mejor performance actualmente? Bueno, nuevamente, llamativa baja incidencia de sangrado digestivo, lo que podría hablar de un subregistro. No dio mortalidad ni mortalidad cardiovascular, y en realidad cuando uno ve el intervalo de confianza para el punto final primario fue limítrofe, rozó la unidad. En marcha está el estudio SECURE, que va a probar en mayores de 65 años con infarto previo esta combinación de ramipril, atorvastatina y aspirina. Esperaremos los resultados. Así que como reflexión final, a veces el conocimiento y la disponibilidad de ciertas herramientas no logran implementarse, no logran llegar a la práctica. Y esas barreras pueden estar dadas por un montón de cosas. En el caso específico de la polipíldora, probablemente porque la percepción de que la polipíldora limita la autonomía en la toma de decisiones,
porque se prefiere un monitoreo cercano de los factores de riesgo con ajustes individuales de dosis, porque preocupa de que solo una combinación estará disponible, y eso obviamente nos va a limitar en la elección de los componentes. La mayoría de los estudios que vimos ahora no contempló dosis de estatinas de alta intensidad, muy utilizadas por los cardiólogos. Vimos las limitaciones de los estudios y además son difíciles de comparar porque utilizan, entre otras cosas, esquemas de polipíldora distintos. Así que, en definitiva, creo que por ahora la polipíldora está más planteado en un escenario de salud pública que en un escenario de la medicina asistencial individual. Muchísimas gracias.